Inmunodeficiencias e infecciones. Las alteraciones de los diversos componentes del sistema inmunológico aumentan el riesgo de diversas infecciones. Es importante recordar que no todos los microorganismos producen infecciones en todos los grupos de inmunodeprimidos, sino que según el componente del sistema inmunológico que se encuentre alterado, las infecciones serán de un tipo o de otro. Las inmunodeficiencias pueden ser congénitas o adquiridas. Las primeras suelen manifestarse clínicamente en la infancia, mientras que las segundas suelen afectar a sujetos en edad adulta. Alteración de la fagocitosis. Se incluyen en este grupo diversas enfermedades congénitas poco frecuentes, como el síndrome de Job, que cursa con aumento de la inmunoglobulina E, el síndrome de Chediak-Higashi, albinismo, nistagmus, retraso mental e infecciones estafilocócicas de repetición. La enfermedad más importante a recordar de este grupo es la enfermedad granulomatosa crónica, producida por un defecto en la síntesis de peróxido de hidrógeno, H2O2. Se detecta característicamente en niños que tienen abscesos de repetición principalmente por Staphylococcus aureus. 2. Alteración del complemento. Si se produce una alteración de alguno de los factores de las vías de activación del complemento, ya sea de la vía clásica o de la vía alternativa, se producen infecciones por neumococo. Si lo que falla es alguno de los componentes de la vía final común del complemento, C5 al C9, las infecciones se producen por meningococo. Alteración de la inmunidad humoral. Se produce por déficit de inmunoglobulinas que son secretadas por las células plasmáticas, que proceden de la transformación de linfocitos B. Este tipo de inmunodeficiencia puede ser congénita, como en la inmunodeficiencia común variable, o adquirida, pacientes con mieloma múltiple o leucemia linfática crónica. Las infecciones más importantes se producen por bacterias encapsuladas como neumococo, meningococo y Haemophilus. En los pacientes esplenectomizados, las infecciones también son característicamente por bacterias encapsuladas, puesto que este es el órgano en el que quedan retenidas las bacterias rodeadas por inmunoglobulinas, de modo que su ausencia impide el funcionamiento de este sistema de defensa inmunológica. 4. Inmunodeficiencia de tipo celular. 5. Alteración de los neutrófilos. 6. Alteraciones combinadas, por déficit en varios de los mecanismos inmunológicos. Por ejemplo, en el síndrome de Wiskott-Aldrich, que cursa con eczemas cutáneos, trombopenia e infecciones de repetición. Alteración de la inmunidad celular linfocitos T. La alteración de la inmunidad celular se produce por una alteración cuantitativa o cualitativa de los linfocitos T. Puede ser congénita, por ejemplo, el síndrome de D-George, o con más frecuencia adquiridas. La más representativa es la infección por VIH, pero no hay que olvidar otras situaciones relativamente frecuentes: administración de esteroides a altas dosis, por vía sistémica y durante tiempo prolongado, administración de otros fármacos inmunosupresores para evitar el rechazo de órganos trasplantados, la enfermedad de Hodgkin, el consumo crónico de alcohol a altas dosis y durante el embarazo y puerperio. Además, se decía clásicamente que existía una inmunosupresión celular relativa en las edades extremas de la vida. Actualmente se sabe que es especialmente marcada en el recién nacido, pero por el otro extremo ya no se considera que se limite a los ancianos, sino que se extiende el espectro a todos los mayores de 50 años. Las infecciones que afectan a los sujetos con alteración de la inmunidad celular son las producidas por microorganismos intracelulares como Mycobacterium tuberculosis, CMV, virus de Epstein-Barr,
Toxoplasma, Pneumocystis jiroveci, Cryptococo, Leishmania y muchos más. En general, hay que recordar que producen infección en estos sujetos todos los microorganismos oportunistas que consideramos característicos del paciente infectado por VIH. Es importante recordar que en caso de meningitis hay que tener en cuenta la posibilidad de que el agente causal sea Listeria monocytogenes. Neutropenia. Aunque existen algunas causas congénitas de neutropenia, lo más frecuente es que se trate de una enfermedad adquirida. En la gran mayoría de los casos la neutropenia es secundaria a iatrogenia, es decir, se produce como consecuencia de la administración de ciclos de quimioterapia para el tratamiento de tumores sólidos o hematológicos. Los pacientes con leucemia son los que reciben ciclos de quimioterapia que producen una neutropenia más intensa y prolongada. Por debajo de 500 neutrófilos absolutos por microlitro ya aparecen las infecciones típicas de esta inmunodeficiencia, aunque pueden ser especialmente graves en los que tengan menos de 100 neutrófilos por microlitro. Las infecciones más importantes a tener en cuenta en un neutropénico son las producidas por bacterias gram negativas, incluyendo siempre la posibilidad de infección por Pseudomonas aeruginosa. Bacterias gram positivas, especialmente Staphylococcus aureus. Los cocos gram positivos producen infecciones en relación con mucositis de la cavidad oral y en relación con los catéteres de acceso venoso. El tercer gran grupo importante de agentes infecciosos en el paciente neutropénico son los hongos, especialmente Aspergillus, aunque hay que considerar otras posibilidades como Mucor y Cándida. El paciente neutropénico, al carecer de neutrófilos, no produce una respuesta adecuada del sistema inmunológico frente a los microorganismos infectantes, de modo que no es infrecuente que presente graves infecciones con escasas manifestaciones clínicas. Por ello es importante recordar que la presencia de fiebre sin foco y neutropenia es un criterio suficiente para iniciar de manera empírica tratamiento antimicrobiano. Neumonías. Patogenia. Las neumonías constituyen una infección frecuente en la población y es un tema habitual de pregunta. Sin duda el aspecto más importante lo constituye el tratamiento, que en muchos casos será empírico. Para podernos aproximar de una forma racional al manejo de las neumonías, es de gran ayuda entender el mecanismo patogénico de estas infecciones. La creación de microorganismos que colonizan la orofaringe constituye la vía más frecuente de adquisición. En muchas ocasiones, esta se produce en circunstancias fisiológicas como el sueño. Por ello tiene importancia conocer qué microorganismos colonizan la orofaringe en cada tipo de paciente. Así, los sujetos sanos son portadores de neumococo, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, y por tanto son estos gérmenes los responsables de las neumonías en este grupo de sujetos. Por el contrario, los pacientes ancianos o con enfermedades subyacentes tienen colonizada su orofaringe por bacilos gram negativos, y son estos microorganismos los que también pueden producir neumonías en este grupo de enfermos. Por otra parte, algunos tipos de neumonías se han clasificado clásicamente como neumonías aspirativas. Cuando se utiliza esta terminología, no es para definir el proceso de microaspiración anteriormente descrito, sino la macroaspiración con riesgo de infección por anaerobios y bacilos gram negativos. Este tipo de neumonías es más probable en pacientes con disfagia, disminución del nivel de conciencia, enfermedades neurológicas. La acción de aerosoles infecciosos constituye el siguiente mecanismo más frecuente de adquisición de neumonías. Es el mecanismo patogénico que utilizan la mayoría de los microorganismos que producen neumonías, de las denominadas atípicas: Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae, Chlamydophila psittaci, Coxiella burnetii, Legionella pneumoniae.
y también los virus y la tuberculosis. Con frecuencia son neumonías con un patrón radiológico intersticial. La diseminación hematógena se produce de forma característica en la endocarditis bacteriana derecha secundaria a infección por Staphylococcus aureus. La imagen radiológica característica es la de infiltrados bilaterales con aspecto nodular. Los mecanismos de inoculación directa o infección por contigüidad son prácticamente anecdóticos. Tratamiento. A la hora de establecer el tratamiento empírico de una neumonía es muy importante definir el tipo de neumonía ante el que nos encontramos. Aunque existen diferentes recomendaciones establecidas por diferentes sociedades médicas, aquí expondremos una aproximación sencilla y práctica. En primer lugar, debemos diferenciar si nos encontramos ante una neumonía adquirida en la comunidad o, por el contrario, si es de adquisición nosocomial u hospitalaria. Si nos encontramos en el primer caso, debemos considerar si el paciente que presenta la neumonía es joven, sano, o por el contrario es anciano o presenta otras enfermedades subyacentes. Este aspecto es importante, puesto que este último grupo de pacientes era el que podía tener colonizada la orofaringe por gram negativos, y por tanto mediante microaspiración desarrollar neumonías por estos agentes. En el caso de que nuestro paciente sea joven o sano, podremos diferenciar si presenta un síndrome clínico compatible con una neumonía de las denominadas típicas, o por el contrario el cuadro sugiere una neumonía atípica. Esta diferencia no siempre es fácil de establecer en la práctica clínica, y debemos recordar que no toda neumonía que no se presente como típica debe considerarse atípica, por paradójico que resulte. En general, los cuadros típicos estarán producidos por neumococos, Haemophilus, y podremos tratarlos con un betalactámico como amoxicilina clavulánico. La aparición de resistencias del neumococo a los macrólidos en muchas áreas geográficas no hace aconsejable su uso en este tipo de pacientes, siendo más adecuado utilizar los nuevos cetólidos como la teritromicina. Otra alternativa lo constituyen las fluoroquinolonas, moxifloxacino o levofloxacino. Si nuestro paciente es anciano o presenta enfermedades asociadas, debemos considerar el riesgo de añadido de infección por gram negativos. Por ello son opciones adecuadas el uso de una cefalosporina de tercera generación o una fluoroquinolona como levofloxacino. En este grupo de pacientes no tiene sentido diferenciar entre cuadro clínico típico y atípico, pero debemos considerar el riesgo de infección por legionela, en caso de que exista esta posibilidad, generalmente por riesgo epidemiológico. Debemos añadir un macrólido a la cefalosporina o bien utilizar directamente levofloxacino. Por último, dentro de la neumonía comunitaria debemos valorar si el paciente presenta criterios de gravedad, insuficiencia respiratoria, afectación bilateral, leucocitosis extrema, derrame pleural o empiema. En este caso lo prioritario es establecer un tratamiento empírico con una amplia cobertura que incluya todos los potenciales microorganismos implicados en una neumonía comunitaria. Así se recomienda la utilización de una cefalosporina de tercera generación asociada a un macrólido e incluso a rifampicina si sospecháramos infección por legionela. Se refiere a la neumonía nosocomial, aunque ésta se puede clasificar en función a diversos factores, se puede establecer de forma sencilla que su tratamiento empírico debe sostenerse en una cobertura que incluya bacilos gram negativos, y entre ellos considerar el riesgo de pseudomonas, y además considerar la posibilidad de infección por Staphylococcus aureus meticilin resistente. Por ello, en función del riesgo individual de cada paciente, usaremos pautas de antibióticos combinadas para cobertura de estos microorganismos, por ejemplo, cefepima, vancomicina. Finalmente, en ciertas ocasiones, ya sea el ámbito de la comunidad o en el hospitalario, podemos encontrar a pacientes que tengan criterios de neumonía aspirativa. En este caso, deberemos buscar un antibiótico que cubra bacilos gram negativos y anaerobios presentes en la orofaringe. La amoxicilina clavulánico representa una buena opción en este grupo.
Endocarditis. A continuación repasaremos los aspectos más relevantes de la endocarditis bacteriana. Este repaso complementa y no sustituye al estudio del manual. Clínica básica. Con las siguientes pantallas se comentan temas relacionados con la pregunta 35 del test de primera vuelta. La clínica básica de endocarditis es fiebre sin foco y soplo nuevo de insuficiencia valvular. Es importante recordar que además de esta clínica básica puede haber asociados otros fenómenos cuya naturaleza y posibilidad de plantear preguntas en el examen MIR analizaremos más adelante. No se puede olvidar que en una endocarditis no siempre hay soplo. El soplo puede faltar en las endocarditis derechas. Las presiones en la circulación derecha son muy bajas, por lo que la fuerza de los flujos de insuficiencia valvular es pequeña, y por tanto el soplo asociado puede ser inaudible para la mayoría de exploradores. También puede estar ausente durante las primeras semanas de evolución de una endocarditis subaguda, ya que en estos cuadros subagudos la destrucción de la válvula es muy lenta, y pueden pasar semanas antes de que la intensidad del soplo sea suficiente para permitir su audición. Para resumir este apartado, debemos recordar que ante un paciente con fiebre sin foco, también se puede plantear la posibilidad de endocarditis, aunque no se describa soplo. Dado que en una endocarditis la infección es intravascular, el arrastre de gérmenes a la circulación es continuo, por lo que la bacteriemia es continua. Esta característica de la endocarditis tiene importancia en el proceso de diagnóstico, como veremos más adelante. Ante un paciente con clínica muy sugestiva de endocarditis, es decir, que presente fiebre sin foco y un soplo nuevo de insuficiencia valvular, se deben extraer hemocultivos, tras lo que está justificado iniciar tratamiento antibiótico. Naturalmente también se deberá solicitar ecocardiograma para demostrar alteraciones compatibles con endocarditis. Una situación especial son los pacientes adictos a drogas por vía parenteral, comúnmente denominados con el acrónimo ADVP. Los pacientes ADVP tienen dos tipos de fiebre sin foco y sin soplo que pueden confundirnos en la pregunta. Existen fiebres banales por pirógenos incluidos en la droga. También existen fiebres por endocarditis. En estos pacientes se trata con más frecuencia de endocarditis tricúspide, que habitualmente no tiene soplo audible. Esta disyuntiva es tan frecuente que se ha estandarizado la resolución. Paciente ADVP que presenta fiebre sin foco de menos de 12 horas de evolución y sin afectación, asumiremos que muy probablemente se trata de una fiebre por pirógenos. Se deben extraer hemocultivos y se vigilará la evolución. Sin embargo, si al paciente le falta alguna de las dos características comentadas, es decir, presenta fiebre sin foco de más de 12 horas de evolución o se acompaña de afectación, asumiremos que muy probablemente se trata de una endocarditis. Se deben extraer hemocultivos y se iniciarán antibióticos contra el germen más probable, que como veremos más adelante, en el caso del paciente ADVP, será el estafilococo aureus. Tratamiento empírico. Con las siguientes imágenes se comentan temas relacionados con la pregunta 39 del test de primera vuelta. En esta pantalla se recogen los gérmenes más probables de endocarditis en diferentes situaciones clínicas y el tratamiento inicial más adecuado para aquellos pacientes en los que planteemos un diagnóstico de muy probable endocarditis. Pacientes ADVP, el germen más frecuente es el estafilococo aureus, más del 80% de los casos. Por tanto, el antibiótico básico para el tratamiento empírico en estos pacientes será cloxacilina. Se asocia gentamicina porque es sinérgica y se puede acortar la duración del tratamiento. A continuación repasaremos los agentes más frecuentes en las endocarditis de los pacientes que no son adictos a drogas por vía parenteral. En las endocarditis sobre válvulas nativas existen dos clínicas típicas que cuando se pueden reconocer en el paciente o en la pregunta nos hacen pensar en gérmenes muy concretos. La endocarditis subaguda estaría provocada por gérmenes de muy lento crecimiento, que destruyen la válvula muy lentamente,
por lo que durante semanas el soplo no es evidente. Los gérmenes más frecuentes en la endocarditis subaguda son los Streptococcus viridans. La clave para reconocer una endocarditis subaguda reside en el tiempo de evolución. Una endocarditis con más de 4 semanas de evolución clínica corresponde a una endocarditis subaguda. Los gérmenes más probables serían los estreptococos, por tanto, el tratamiento inicial más adecuado, en espera de la llegada de los hemocultivos, sería ampicilina con gentamicina. Nuevamente, la gentamicina se asocia porque es sinérgica. En estas endocarditis subagudas también pueden ser válidas combinaciones parecidas como amoxicilina clavulánico con gentamicina o ampicilina sulbactam con gentamicina. La endocarditis con menos de 4 semanas de evolución clínica corresponde a una endocarditis aguda. El germen más probable serían el estafilococo aureus, por lo que cloxacilina sería el antibiótico fundamental del esquema terapéutico. Nuevamente, se asociaría a gentamicina porque es sinérgica. Esta combinación de cloxacilina con gentamicina sería excelente para tratar estafilococo aureus, pero claramente insuficiente para otros gérmenes que de forma ocasional pueden debutar con clínica aguda, como los streptococos o los enterococos. Por estas limitaciones se considera que la combinación de cloxacilina con gentamicina y ampicilina es la más adecuada para el tratamiento inicial de una endocarditis aguda sobre válvula nativa. Debe quedar claro que cuando dispongamos de los hemocultivos, alguno de los antibióticos deberá retirarse. Si finalmente se trata de una endocarditis por estafilococo aureus, retiraríamos ampicilina, continuaríamos tratamiento con cloxacilina y gentamicina. Si finalmente fuese una endocarditis por estreptococo o enterococo, retiraríamos cloxacilina, continuaríamos tratamiento con ampicilina y gentamicina. En estas endocarditis agudas también pueden ser válidas combinaciones parecidas como cefazolina con gentamicina y ampicilina. Las endocarditis sobre válvulas protésicas son un grupo especial, porque en sus formas precoces están implicados gérmenes adquiridos durante la cirugía. En los pacientes con válvula protésica distinguiremos dos tipos de endocarditis. Endocarditis precoz. Aunque no existe un acuerdo unánime, la mayoría de los autores españoles incluyen este epígrafe las endocarditis que se presentan a lo largo del primer año tras la cirugía, y así conviene considerarlo para el examen MIR. Endocarditis tardía. Se denominarían así las endocarditis que se presentan pasado el primer año tras la cirugía. El germen más frecuente en las endocarditis protésicas precoces es el estafilococo epidermidis, habitualmente resistente a cloxacilina, por lo que el antibiótico básico en su tratamiento sería vancomicina. Se asocia gentamicina y rifampicina, porque son sinérgicos contra los estafilococos. Aunque los estafilococos epidermidis serían los gérmenes más frecuentes, con gran diferencia, de forma ocasional pueden estar implicados gram negativos, y de forma excepcional incluso hongos. Por este motivo, muchos autores recomiendan asociar un antibiótico eficaz contra gram negativos y pseudomonas, como la ceftazidima. Según este criterio, una combinación terapéutica todavía mejor podría ser vancomicina con gentamicina, rifampicina y ceftazidima. Fenómenos asociados. 1. Con las siguientes imágenes se comentan temas relacionados con la pregunta 36 del test de primera vuelta. Es muy frecuente que las vegetaciones se rompan, lo que ocasiona embolias sépticas que provocan cuadros clínicos variados y a menudo complejos. Algunos de estos cuadros son objeto de pregunta en el examen MIR. En la endocarditis sobre válvula tricúspide, las embolias sépticas alcanzarán el pulmón donde provocarán cuadros muy típicos.
Si recordamos, la endocarditis tricúspide es la habitual del paciente adicto a drogas por vía parenteral y con más frecuencia es debida a Staphylococcus aureus. El Staphylococcus aureus es uno de los gérmenes más agresivos. Allí donde llega, medra y provoca infección o incluso abscesos. Estos hechos obligan a tener firmemente adquiridas varias ideas. Un paciente ADVP con infiltrados pulmonares bilaterales, casi seguro que tiene una endocarditis tricúspide por Staphylococcus aureus, que está embolizando y provoca neumonía bilateral. Un paciente ADVP con infiltrados pulmonares bilaterales, alguno de ellos cavitado, casi seguro que tiene una endocarditis tricúspide por Staphylococcus aureus, que está embolizando y provoca abscesos pulmonares bilaterales. Un paciente ADVP con un único infiltrado pulmonar, lo más probable es que tenga una neumonía, y así habrá que enfocar la pregunta, pero no se puede negar la posibilidad de que estemos ante una endocarditis que haya hecho una única embolia pulmonar. Como en todas las infecciones pulmonares, la hipoxia será habitual y se podrán acompañar o no de derrame pleural. En el caso de la endocarditis mitral o aórtica, las embolias serán en cualquier órgano periférico, donde provocarán infartos, abscesos o hemorragias secundarias a aneurismas micóticos. En muchos de estos órganos la clínica puede ser poco expresiva. Por ejemplo, los infartos o abscesos de localización renal, esplénica, hepática, etc., pueden pasar desapercibidos durante bastantes días. Pero hay un órgano muy expresivo ante estas agresiones. Se trata del sistema nervioso central, por lo que los infartos, hemorragias y abscesos cerebrales son frecuentes en el seno de la endocarditis izquierda. Si la pregunta nos plantease un paciente con infarto o hemorragia cerebral o con absceso cerebral, y nos describe fiebre y soplo de insuficiencia mitral o aórtica, probablemente, además de lo evidente en las imágenes de TAC, el infarto, la hemorragia o el absceso, el paciente tenga una endocarditis que justificará la patología del sistema nervioso central. El diagnóstico de la enfermedad fundamental. La endocarditis requerirá de hemocultivos y ecocardiograma. Fenómenos asociados 2. Además de estos fenómenos embólicos, la endocarditis se puede acompañar de manifestaciones inmunológicas como manchas de Roth, nódulos de Osler, esplenomegalia, insuficiencia renal, que no son específicas de endocarditis. Diagnóstico. Con esta pantalla se comentan temas relacionados con las preguntas 37 y 38 del test de primera vuelta. El diagnóstico de endocarditis tiene dos pilares básicos: hemocultivo y ecocardiograma. Cada uno de estos elementos tiene peculiaridades que pueden ser objeto de pregunta. Los hemocultivos son persistentemente positivos. Como vimos antes, la bacteriemia es continua, por lo que un paciente con endocarditis tendrá los hemocultivos positivos independientemente del grado de fiebre. Aunque se han descrito endocarditis por prácticamente todas las bacterias, e incluso por virus, algunos gérmenes están muy relacionados con la endocarditis, y su sola presencia en hemocultivos, sin un foco evidente en la pregunta, nos deben alertar sobre la posibilidad de endocarditis. Estos gérmenes muy relacionados con endocarditis tienen peculiaridades que conviene conocer. Los Streptococcus viridans son los gérmenes más frecuentes en las endocarditis subagudas. También son los gérmenes más frecuentes en las endocarditis que suceden tras una cirugía de la cavidad oral. La bacteriemia por Streptococcus bovis se asocia a lesión en intestino grueso, neoplasia o pólipo, por lo que si en la pregunta se indica que un paciente presenta crecimiento de Streptococcus bovis en hemocultivos, deberá realizarse una colonoscopia. El Staphylococcus aureus es el germen más frecuente en las endocarditis de pacientes ADVP. También es el germen más frecuente en las endocarditis agudas. Los gérmenes del grupo ACEC, acrónimo de las bacterias que lo integran, son gram negativos de lento crecimiento, por lo que durante varias semanas tendremos hemocultivos negativos. Habitualmente provocan endocarditis subagudas. El tratamiento de elección para las endocarditis provocadas por los gérmenes del grupo ACEC es cefalosporina de tercera generación,
como ceftriaxona o cefotaxima. Los enterococos son los gérmenes más frecuentes de endocarditis que ocurren tras cistoscopia o colonoscopia. Por este motivo, la profilaxis de endocarditis en estas dos exploraciones se dirige contra los enterococos. Se realizará con ampicilina y gentamicina. En caso de alergia a betalactámicos, la alternativa será vancomicina con gentamicina. Estafilococo epidermidis es el agente más frecuente de endocarditis protésica a lo largo del primer año tras la cirugía. Este germen es habitualmente resistente a cloxacilina, por lo que el tratamiento se realiza con vancomicina, asociada a gentamicina y rifampicina. La rifampicina, además de su eficacia como tuberculostático, tiene muy buena actividad contra todos los estafilococos. Los ecográficos más relevantes de endocarditis están recogidos en la imagen. Es importante resaltar que donde asienta la endocarditis, además de la vegetación, se forma un acceso. Este acceso se localiza en el anillo valvular o en el microcardio adyacente. En el caso de la endocarditis aórtica, el acceso paravalvular puede localizarse en una zona del tabique interventricular donde se localiza el nodo aurículo-ventricular, por lo que existe una relación muy clara que puede ser objeto de pregunta. Si en el seno de una endocarditis aórtica me indicasen que el paciente desarrolla algún bloqueo cardíaco, por ejemplo, un bloqueo auriculoventricular de primer grado, se debe sospechar absceso del tabique y el procedimiento diagnóstico sería un ecocardiograma. La mayoría de las endocarditis presentarán hemocultivos positivos y hallazgos ecográficos de endocarditis. Sin embargo, para el examen MIR es importante recordar que existen endocarditis con hemocultivos negativos por gérmenes de lento crecimiento, como Brucella, grupo ACEC, o que no crecen en medios habituales, como Coxiella, Aviotrofia, Clamidia. Que existen endocarditis con ecocardiograma sin hallazgos. Por estos motivos, debe quedar claro que, ante un paciente con fiebre sin foco, la presencia de hemocultivos negativos no descarta endocarditis y el hallazgo de ecocardiograma normal no descarta endocarditis. Tratamiento quirúrgico. Con esta pantalla se comentan temas relacionados con la pregunta 40 del test de primera vuelta. A pesar del tratamiento antibiótico, en ocasiones las endocarditis no se resuelven. Una endocarditis que no se cura requerirá cirugía con recambio valvular. En la imagen se reúnen las indicaciones de cirugía en una endocarditis. En el primer epígrafe figura una indicación indiscutible de cirugía urgente. El caso de una endocarditis mitral o aórtica que desarrolle datos de edema agudo de pulmón y que no se resuelven con el tratamiento médico. Esta situación tiene una alta mortalidad por la insuficiencia mecánica del corazón que solo se puede solucionar con el recambio valvular. El segundo epígrafe incluye varias situaciones en las que la curación es improbable, como pueden ser la persistencia o recidiva de hemocultivos positivos. Se sabe que algunos gérmenes casi nunca se curan, por lo que muy probablemente acabarán en cirugía. Entre estos gérmenes que probablemente acaben precisando cirugía se encuentran Coxiella, Brucella y hongos. En el caso de que se hayan desarrollado abscesos en el anillo o en el miocardio, los antibióticos llegarán con dificultad y con mucha probabilidad estos pacientes requerirán tratamiento quirúrgico. La mayoría de las endocarditis sobre válvula protésica requerirán cirugía. Conviene saber que tienen más opción a curarse con antibióticos aquellas endocarditis sobre válvula protésica por estreptococos muy sensibles a penicilina, o lo que es lo mismo, el resto de gérmenes, por ejemplo, Staphylococcus aureus, Enterococo, Pseudomonas, probablemente acabarán precisando recambio de la prótesis. El último epígrafe de esta figura se refiere a pacientes que presentan embolias de repetición. Debe quedar perfectamente claro que la primera embolia no es una indicación quirúrgica. Si presentase más fenómenos embólicos, podría considerarse la opción de cirugía. Profilaxis.
Con esta pantalla se comentan temas relacionados con las preguntas 41 y 42 del test de primera vuelta. En determinadas situaciones está indicada la profilaxis de endocarditis. La profilaxis deberá realizarse cuando el paciente sea portador de una prótesis valvular o haya tenido un episodio previo de endocarditis o cuando sea portador de una cardiopatía considerada de riesgo para el desarrollo de endocarditis. Es importante reconocer que entre estas cardiopatías de riesgo no se encuentran la comunicación intraauricular tipo ostium secundum, el prolapso mitral sin insuficiencia, el soplo funcional o la presencia de marcapasos o desfibriladores implantados. En los procedimientos de la mucosa orofaringea o respiratoria, los gérmenes a cubrir son los Streptococcus viridans. La profilaxis se realiza habitualmente con amoxicilina. En caso de alergia a betalactámicos, sería alternativa un antibiótico con buena actividad contra estreptococos como clindamicina o un macrólido. En los procedimientos de la mucosa intestinal o urinaria, como citoscopia, colonoscopia, colangiografía endoscópica, el germen a cubrir es el enterococo. La profilaxis habitual es ampicilina con gentamicina. En caso de alergia a betalactámicos, sería alternativa vancomicina con gentamicina. Existen tres grandes síndromes de infección en el sistema nervioso central: el síndrome de meningitis, el de encefalitis y el de absceso cerebral. En las siguientes imágenes repasaremos los aspectos más relevantes de estos cuadros clínicos. Este repaso complementa y no sustituye al estudio del manual. Meningitis. Ante un enfermo que presenta fiebre y rigidez de nuca, nos planteamos el diagnóstico de meningitis. En un paciente con sospecha de meningitis, antes o después, dispondremos de un líquido cefalorraquídeo, por lo que es muy posible que en la pregunta nos aporten las características del líquido. Del líquido cefalorraquídeo. Predominio de polimorfonucleares. En las meningitis hay dos tipos básicos de líquido cefalorraquídeo: líquido con predominio de polimorfonucleares y líquido con predominio de linfocitos. Una meningitis con líquido en el que predominan los polimorfonucleares la denominamos meningitis purulenta y su etiología habitual es bacterias piógenas. Las más probables en una meningitis purulenta varían con la edad y las condiciones del paciente. Estos gérmenes los comentaremos más adelante, cuando repasemos las etiologías de la meningitis bacteriana. Las características habituales del líquido cefalorraquídeo en una meningitis purulenta son predominio de polimorfonucleares, glucosa baja, proteínas elevadas. Si en el líquido cefalorraquídeo predominan los linfocitos, hablamos de una meningitis linfocitaria, en cuya etiología hay varias posibilidades que también veremos más adelante. Meningitis purulenta, Gram. Con las siguientes imágenes se comentan temas relacionados con la pregunta 53 del test de primera vuelta. En una meningitis aguda, el Gram del líquido cefalorraquídeo aporta información sobre la etiología. Si se observan cocos Gram positivos, se trata de una meningitis neumocócica, y el tratamiento sería cefalosporina de tercera generación, como ceftriaxona o cefotaxima. Si en Gram observamos cocos Gram negativos, nos encontramos ante una meningitis meningocócica. Las cefalosporinas de tercera generación también serían un tratamiento adecuado. Si observásemos bacilos Gram positivos, estaríamos ante una meningitis por listeria. La listeria es un bacilo Gram positivo intracelular completamente resistente a todas las cefalosporinas. El tratamiento de elección en una meningitis por listeria sería la ampicilina sola o asociada a gentamicina. En caso de alergia a betalactámicos, una buena alternativa para listeria es cotrimoxazol. Si en el líquido encontramos bacilos Gram negativos, el dato es de limitada utilidad, porque en multitud de bacilos Gram negativos, Pseudomonas, coli, serratia, etc., pueden causar meningitis en personas inmunodeprimidos.
Con las siguientes imágenes se comentan temas relacionados con la pregunta 56, 58 y 54 del test de primera vuelta. El tratamiento de una meningitis purulenta es una urgencia médica y debe de comenzarse en los 30 minutos siguientes a plantearse su diagnóstico de presunción. El esquema básico de comportamiento sería: el paciente presenta fiebre y rigidez de nuca. Considero la posibilidad de meningitis y realizo punción lumbar. Si el líquido tiene características de meningitis purulenta, inicio el tratamiento antibiótico de forma urgente. En cualquier circunstancia, el tratamiento deberá iniciarse en los 30 minutos siguientes a la consideración inicial de posible meningitis aguda. En la práctica habitual, este esquema de comportamiento rápido puede sufrir un retraso. El motivo más habitual de retraso es que el paciente precise la realización de un TAC de cráneo antes de la punción lumbar. Estos retrasos en el tratamiento dan lugar a conflictos en el manejo de pacientes y motivan preguntas en el examen MIR. Para resolver estas preguntas es necesario conocer las indicaciones de TAC de cráneo previo a la punción lumbar.